Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vamos pues a trabajar en este momento gozándonos porque las escrituras están en nuestro idioma y con gran facilidad las podemos abrir y leer y gozarnos porque todos tenemos una Biblia disponible y tenemos un software que nos permite leer. Cosas como estas son gloriosas hoy en nuestros días porque antes no existían estos adelantos tecnológicos como la imprenta y como el internet. Aleluya. Vamos a irnos a una época en las escrituras y hoy les he pedido que reciban una carta pastoral. Quiero preguntar si alguien no tiene una para que vaya a un ujier y se la entregue, por favor. Aquí vemos manos levantadas. Vamos entonces a trabajar en esta carta pastoral. Muy bien. La época a la cual nos vamos a remontar es la del apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo fue llamado al apostolado posteriormente de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Y él fue enviado a predicar a los gentiles o a los no judíos. Entre ellos, muy renombrado el grupo de gentiles, quienes fueron los griegos, o sea, los no judíos. Y el apóstol Pablo, si hacemos una memoria de sus logros y de sus hazañas ministeriales, el libro de los Hechos nos narra bastantes episodios de su vida. Podemos decir que él realizó varios viajes apostólicos. Se subía a un barco o andando o era llevado, llamaba a un discípulo aquí en una ciudad como a un Timoteo, llamaba a un matrimonio en otra ciudad y lo llamaba para acompañarlo como a Priscila y Aquila. Realizó milagros, prodigios y señales por obra del Espíritu de Dios. Predicó el Evangelio en muchas ciudades, incluyendo islas. Recorrió la mayor parte del Mediterráneo. Luego podemos decir que vivió en varias localidades por meses, en algunas por años. Entonces fue alguien que pregonó el Evangelio con gran fervor. Ahora, después de escuchar ese currículum de él, yo quiero llamar su atención a una parte de su vida ministerial que es como algo de que casi no se habla o no se destaca, que alguien lo destaque. Es cuando Pablo se enfocó con toda su capacidad en levantar a hijos espirituales.
Ya dijimos viajes misioneros, ya dijimos milagros por aquí, ya dijimos súbete al barco, bájate, sígueme, vente. Salvación en esta cárcel, salvación en esta isla, salvación en esta casa, etcétera. Después de ese currículum, quiero llamar su atención al momento cuando ese hombre, ese gran apóstol, se enfocó en levantar hijos suyos, y se llaman hijos espirituales o hijos en la fe. Cuando Pablo hablaba el evangelio a las gentes, a las masas, a los reyes, a las personas en autoridad, a los romanos, a los judíos, etc., Pablo sabía que ese primer manto de palabras del evangelio era para la salvación. Era para la salvación, para que creyeran, fueran salvos, fueran llenos del Espíritu Santo, fueran bautizados y se incorporaran a la comunidad de discípulos llamada la iglesia en su localidad. Pablo sabía cómo hacer discípulos. A Pablo se le encomendó la predicación del evangelio, y la predicación es la manifestación de la palabra hablada. Ahí es donde está el Espíritu de Dios cuando se predica el evangelio. Pero después de hacer discípulos, como todos somos ahora, viene algo a lo que quiero llamar fuertemente tu atención. Tú, al igual que yo, tienes como una esperanza, porque sabes que falta algo extra, sabes que tienes un espacio, hay un vacío, estás en espera, vives una esperanza. Sabes que después de ser discípulo por aquel primer manto de palabra del evangelio, en el cual creíste y profesas ahora la fe, sabes que después de ello, al leer la vida de Pablo, te das cuenta de que Pablo pasó otro manto de palabras sobre los discípulos ahora, para hacer de ellos hijos suyos, hijos verdaderos en la fe. Ahora, aquí es la parte que vamos a irnos con toda delicadeza, una amplia exposición y con bastante finura a la hora de ir poniendo los bloques de palabra, los mensajes. Cuando uno cree en el evangelio, uno es incorporado en Cristo, somos miembros de su cuerpo, se nos incorpora al grupo de los discípulos, que son la iglesia, que se reúnen en casas, en locales, en edificios o en viviendas propias o rentadas, casas cultos, células, etc. Mas Pablo, como un padre espiritual, él sabía que debía levantar hijos de ellos, o sea, de los discípulos, levantar hijos suyos. Jesucristo a los suyos los llamaba discípulos. Pablo a los suyos los llamaba hijos espirituales. Ese término de hijos es el que necesitamos examinar y observar, pues, ir más allá de la letra y de la definición, observar la relación que Pablo establecía con los que creían, una relación
de padre, él para ellos y ellos de hijos hacia él. Yo como usted me pregunto, ¿y por qué eso de ser hijos de un padre espiritual? ¿Por qué no solo quedarnos como hijos de Dios? En ese sentido tan amplio y es eterno. ¿Por qué no simplemente que se nos diga, ya son discípulos? Si no hubiera habido hijos espirituales de Pablo, no hubiera habido un Timoteo, no hubiera habido un Filemón, no hubiera habido un Tito. ¿Qué seríamos nosotros con la ausencia de ellos? Entonces, ¿por qué están ellos? Porque llegaron a ser hijos de Pablo, espiritualmente hablando. La fe de Pablo la hizo común para ellos. No todos los discípulos que fueron establecidos por Pablo por la predicación del Evangelio en las diversas ciudades alcanzaron el nivel espiritual o la estatura o la madurez de un Timoteo, de un Tito. Entonces yo los estoy llamando fervientemente a que seamos destacados, hijos espirituales, seamos como un Tito, como un Filemón, como un Timoteo. En esta hoja de trabajo, aquí examinamos la relación entre Pablo y Tito. San Pablo le escribió una carta pastoral a Tito. Tito 1:4 dice así: a Tito, verdadero hijo. Esos son los términos que yo no los dejo pasar, nomás porque hay más letras que leer. Yo, como usted, con toda la inteligencia posible, yo me pregunto, ¿por qué se puso allí la palabra hijo acerca de Tito? ¿Por qué no discípulo? No es lo mismo hijo y discípulo. ¿Por qué Pablo allí lo nombró así? ¿Por qué lo expuso diciéndole él es hijo y los demás? Pero él es hijo y es hijo mío. Entonces, no es el asunto preocuparnos por los demás, sino preocuparnos por qué él es hijo, por qué llegó a ser hijo. Si estudiamos a uno nos da el fundamento, el cómo llegó a ser, cómo se convirtió en un hijo. Para convertirte en hijo de Dios se requiere el mensaje del Evangelio. Para convertirte en un hijo de un San Pablo apóstol se requiere tener a un San Pablo apóstol como padre tuyo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, la situación actual nuestra, nosotros los contemporáneos, y no estoy haciendo distinción de dónde provengamos, sino estoy hablando en término general, los que estamos vivos, los contemporáneos. Nuestra situación contemporánea está en el significado de que ya escuchamos el Evangelio de verdad, el cual creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ya estamos incorporados en el cuerpo. Ya hay gozo porque hay espíritu. Hay palabra porque hay fe. Hay fe porque hay vida. Mas tenemos padres
espirituales nuestros que hagan de nosotros verdaderos hijos y que nos conviertan en un Tito, en un Timoteo, en un Filemón, en un Priscila y Aquila. Entonces aquí el asunto no es decir gracias a Dios por mi vida que ya soy salvo, sino necesito a un padre espiritual. Necesito a mi padre espiritual, un apóstol Pablo, que haga de mí un hijo, pero no un hijo de Dios. Eso ya fue el primer manto de palabras, sino que haga de mí una joya, que allí en esa joya esté la fe del Padre, la fe del Padre. Por eso Pablo, cuando le escribió con dedicatoria un documento particular para Tito, en el versículo 4, después de la salutación, le dijo: Tito, tú eres mi hijo. Eso es lo que me estruja a mí. Eso es lo que yo andaba buscando. Eso es lo que llena el vacío que tenía. Y es el mismo vacío que hay en todos los discípulos. Ese vacío no se llena a base de años en un templo, ni a base de estar sencillamente con los demás. Eso no se llena con eso. Eso se llena teniendo un padre espiritual. Y yo quiero que usted tenga padre espiritual. El renglón 1 dice: Pablo, el padre espiritual. El apóstol Pablo sabía cómo hacer discípulos y también la crianza de hijos espirituales. Y allí me he dedicado o le he llamado su atención a reconocer las diferencias. Usted ni yo, tanto usted como yo, no podemos ser cristianos que viven bajo esta máxima o bajo esta idea. Que usted me diga a mí: pastor, yo estoy aquí, en este lugar, en este día de servicio, me tocó verlo, pero yo estoy aquí para no perder mi cristianismo. ¿Qué? No puede ser que usted tenga ese techo. Solamente está usted por eso. No puede ser. O que yo le diga a ustedes: hoy tomé el micrófono y estoy aquí para unirme a ustedes, para no perder mi cristianismo. No, eso no llena el vacío que sentimos. Pablo se dio cuenta de que los discípulos en todas las regiones, todos los convertidos, los que comenzaron a andar en ese camino nuevo, Pablo se dio cuenta de que algunos aspiraban a más. Comenzaron a destacar por su buen testimonio, aspirando a más. Eso se dijo de Timoteo, que cuando Pablo llegó a esa ciudad, Timoteo, un discípulo de padre griego, los otros discípulos le dijeron a Pablo: este muchacho tiene un buenísimo testimonio. Y Pablo se agradó por el testimonio de él y se lo llevó. ¿Cómo es que Pablo comenzó a llenar la vida de uno?
al grado tal de que lo estableció en una relación muy alta. Se llama cuando yo soy tu padre y cuando tú eres mi hijo. De eso carecemos bastantes convertidos o discípulos ya que llenamos los auditorios y ocupamos silla. De eso carecemos. Yo no quiero que usted esté aquí nomás para no perder su cristianismo. No, yo lo llamo a que usted crezca en la fe y sea de la estatura de los llamados hijos, como un Tito. Vea la estatura de ese muchacho joven, que un hombre de la talla, de la estatura del varón perfecto llamado San Pablo, lo crió. Los hijos espirituales se desarrollan a base de instrucciones o mandatos directos del Padre espiritual. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. A puro mandato lo traía, a puro mandato. Los mandatos y las instrucciones no son los sermones para todos. Entiéndanme eso, por favor. Los mandatos y las instrucciones directas no son los sermones que se dan para todos los discípulos. Ahí está la gran diferencia cuando alguien te habla como padre y tú oyes como hijo, oyes como hijo. Por eso está allí esa frase, como yo te mandé. No es como yo les dije a todos, es como yo a ti te mandé. Y uno, el hijo, Tito, el Tito de ayer, el Tito de hoy, nos quedamos estupefactos, impactados, asombrados. Podemos pensar de nosotros mismos, ¿y yo por qué? ¿Yo por qué tengo que oír esas palabras? ¿Y yo por qué? Y las palabras allí llamando al hijo, y el hijo dejándose llevar, así como José se dejó llevar a Egipto. ¿Cuál es el factor de crianza en la relación padre e hijo? ¿Sabían ustedes que hay un factor de crianza? Es muy sensible, es real y tiene poder para operar. Se puede compartir. Tiene forma activa. ¿Saben cuál es ese factor de crianza? Es la fe. La fe de Pablo fue el factor de crianza para ese muchacho joven, un joven ministro que murió a los 94 años. Su primer ministerio fue seguir a Pablo. ¿Qué? ¿Quién de ustedes practica una vida familiar donde cuando usted se sale deja encerrados a sus hijos? Es exactamente el mismo modelo en lo espiritual. Uno se lleva a sus hijos. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Es exactamente el mismo protocolo. ¿Por qué? Porque son sus hijos. ¿Por qué no llevamos a nuestros hijos? Porque el Padre quiere que ellos lo sigan. Donde yo esté, quiero que ustedes estén. Lo que yo soy, quiero que ustedes lleguen a ser. Que mi fe sea la de ustedes. Por eso Pablo le escribió a Tito en Tito 1:5, hijo, tú y yo tenemos la misma fe en común. ¿Por qué? Porque ese gran hombre se la comunicó.
El factor de crianza es la fe. Ahora, cuando vamos a la carta pastoral, es un documento de 3 capítulos, pero allí hallamos niveles progresivos a los cuales he llamado nivel básico, intermedio y avanzado, y sus exámenes propios. Cómo Pablo le expuso a Tito, su hijo, diversas tareas en donde le dio autoridad para llevarlas a cabo. Esto es lo que ocurre en la relación espiritual entre un padre y un hijo. Existe un nivel básico, De pronto en el hijo se despierta un interés que está cargado de energía y dice el hijo: yo quiero hacer algo, a ver, ¿dónde me involucro? Órale, quiero. ¿Y sabe qué puso Pablo a ese discípulo que lo trajo cortito? Lo puso en el nivel básico, en la línea 4. Pablo le enseñó a Tito primero a escuchar y recibir sus mensajes, la sana doctrina. ¿Quieres hacer algo? Escucha la sana doctrina. ¿En verdad quieres hacer algo? ¿En verdad me estás diciendo que quieres hacer algo? En verdad yo te estoy diciendo que escuches la sana doctrina. Debe ser alguien capaz de escuchar y recibir. Y a eso se le da el reconocimiento de nivel básico. En verdad, nivel básico. Ese nivel también tiene un examen básico. ¿Cuál es el examen? A ver, Tito, vamos a ver si usted es un retenedor de la palabra fiel. Vamos a ver si usted es un retenedor de la palabra fiel. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Aquí es uno de los requisitos para ordenar ancianos en las iglesias. ¿Retenedor yo de la palabra fiel? ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? Y esa es la parte que, ¿cómo lo digo? Es una realidad en nuestro cuerpo. No sabemos qué es retener la palabra fiel. ¿Que yo sea un retenedor? ¿Qué es eso? ¿Que yo retenga la palabra fiel? ¿Qué es palabra fiel? Por eso, a los discípulos, esa energía que tienen y sienten, aprendan a escuchar y recibir los mensajes, la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay un examen básico a ver si son retenedores de la palabra fiel, si la saben reconocer con firmeza. Y así Pablo se llevaba a Tito. Vamos, Tito, escúcheme bien. Y ese hombre, Tito, aprendió a abrir su espíritu, a escuchar con enfoque y a guardar las palabras. Retener significa conservar en sí, conservar eso tal como es, en esa pureza. Y Pablo observando: muy bien, muchachito, muy bien, vas muy bien. Viene ahora el nivel intermedio. Pablo le enseñó a Tito a que hablara la sana doctrina,
hablar a lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Que yo hable? ¿Que yo hable qué, pastor? A ver, mi muchachito, ahora usted quiero escucharlo hablar la sana doctrina. Y allí fluía Tito. Y viene el examen para Tito. Tito, este es tu examen. Tito capítulo 2. Tito, Pablo le dio instrucciones a Tito para que les hablara la sana doctrina a ancianos, ancianas, jóvenes, siervos y amos. Y Pablo atento, escuchando la sana doctrina de ese muchacho. Muy bien, muchachito, muy bien. Te estoy puliendo, te estoy puliendo, te estoy puliendo, te estoy puliendo. Todo eso debe suceder entre usted y yo. Todo eso a la letra, al espíritu de la letra. Todo eso debe suceder entre usted y yo. Imagine, pues, la relación tan pertinente, tan estrecha que debemos tener usted y yo. Todo eso. Porque Pablo quiere hacer de ese discípulo un hijo, no un salvo, sino un hijo. No un salvo, salvo ya es, pero quiere hacer un hijo de ese muchacho, con la misma fuerza con que Elías llevó a Eliseo a ser su hijo. Vea esas relaciones, analícelas. ¿Por qué existen los hijos? Porque existe un padre. ¿Por qué existen los salvos? Porque existe el Salvador. Son niveles. Son niveles. Entonces, nivel avanzado. Pablo le enseñó a Tito a usar su autoridad espiritual en la iglesia, que es la comunidad de los discípulos, y en la comunidad del pueblo. A ver, Tito, hijo, Tito capítulo 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. Hijo, te voy a hacer el examen avanzado. ¿Qué? Sí. Por esta causa te dejé en Creta. Tito, reprende duramente a los cretenses para que sean sanos en la fe. Versículo 13, Tito 1:13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ese es un examen. ¿Yo? ¿Ir a reprender a ellos, mis amigos, mis consiervos, mis compañeros? Sí, pero tus compañeros necesitan corrección, reprensión. ¿Cómo te imaginas que una reprensión viene? La reprensión viene por medio de un enviado con autoridad, tiene estatura de hijo, no de compadre, sino de hijo, que lo envió un padre para ti, para decirte: hey, corrígete. El cuerpo de Cristo te necesita sano en la fe. Sano en la fe. Amada iglesia, estos términos nos están dejando con los ojos cuadrados. ¿Qué es eso de ser sano en la fe? ¿Qué es eso de la palabra fiel? ¿Qué es eso de retener la palabra fiel? ¿Qué es eso de reprender duramente? ¿Qué es eso de establecer ancianos?
Nos están dejando con los ojos cuadrados, pero no podemos darle vuelta a esta página. O crecemos, porque solamente un padre nos puede hacer hijos. Y los hijos se desarrollan a base de mandatos directos. Pablo le decía a Timoteo, como yo te mandé. Ahora, dado lo contemporáneo, es muy sencillo dejar de oír. ¿Cómo? Alguien puede decir, hoy no quiero oír al pastor Saúl. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Es dado lo contemporáneo, pero antes, lo espiritual se trataba con todo el corazón. Por eso Pablo les decía, repréndelos duramente. ¿Cómo eran los cretenses? ¿Quieres saber? Leamos el versículo 12. Los cretenses siempre mentirosos. Malas bestias. Glotones ociosos. Hijo, repréndelos duramente. Esto no es el arca de Noé. Esto no es el arca de Noé. Repréndelos duramente. Repréndelos duramente. Repréndelos duramente. Línea séptima. El enfoque de un padre espiritual. ¿Cuál es? Es levantar a un hijo espiritual, capaz de establecer líderes espirituales en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el enfoque de un hijo espiritual? Estar preparado para toda buena obra. Al principio usted y yo debemos estar preparados para esos buenos términos. Después, estar preparados para esas buenas obras. Primero hay que entenderle a los términos espirituales. Estar preparado para toda buena obra no significa salir bañadito de la casa. No. Lo primero que se nos pregunta es, ¿tiene usted padre espiritual? Esa pregunta no significa que si yo tengo Salvador. Esa pregunta significa que si yo soy hijo de una casa, si yo estoy allí en la casa, si quien está allí en la casa como cabeza es mi padre espiritual. Son preguntas que no le dan lugar a que mintamos. No dan lugar a que mintamos. Vea usted en la línea número 8 el ambiente inicial entre ese Pablo y ese Tito. No es lo mismo que usted se ponga en los zapatos de Tito en aquella época inicial cuando le dijeron a Tito, hoy va a venir un apóstol, se llama Pablo. Ah, sí, aquí lo espero. ¿Dónde te vas a sentar en la congregación? Al frente. Ah, muy bien. Y llegaba Pablo, hablaba y ya. Gracias, hermano, por la palabra. Dios le bendiga. Y se iba Tito. No. Hoy es muy fácil hacer eso. Antes no era así. Antes
Se anunciaba la visita de Pablo y todos se ponían listos para recibirlo. Llegaba Pablo por barco, desembarcaba en una costa y todos iban a la costa. Si Pablo quería predicar hasta la medianoche, ahí se quedaban. Un día uno se quedó dormido en una ventana, se ladeó y se cayó hasta abajo. No, del golpe murió y Pablo vino y lo resucitó. Y siguió el culto. Entonces, ¿cuál es el ambiente inicial? Fíjese que entre Pablo y Tito, si vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, allí leemos 2:13, segunda carta a los Corintios, dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Qué tan precioso es darnos cuenta de que el primero que no tiene reposo es el Padre. No tiene reposo por ti, porque te quiere ver, porque te necesita. El Hijo ni en cuenta, no huele ese corazón del Padre, pero el Padre sabe lo que hay en su corazón por ese hombre, por ese discípulo. Lo quiere llevar a hijo, Ahora, fíjate cómo fue el ambiente inicial. Años después, muchos años después, fíjate el ambiente final entre ya dos hombres maduros, entrados en años. Pablo muy cercano a su entrega. A la entrega de su vida, al final de su carrera de fe. Tito 1:5, volvemos para allá. Dice: Tito, quédate aquí en Creta. Años antes, Pablo no sentía reposo. No lo veía y no sentía reposo. ¿Y dónde está? Ahora es: quédate muchacho. Tito, ¿sabes por qué ahora te libero? Porque esa es la carrera que llevan los hijos. Un hijo algún día va a ser liberado. ¿Sabes por qué? Porque ya es padre. Ya lo llevé al nivel espiritual que debe estar. Y allí lo liberó Pablo. Y Tito llegó a ser evangelista, obispo, supervisor de muchas obras. Con gran poder instalaba y establecía y ordenaba líderes. Un hijo verdadero quedará facultado para levantar líderes, porque eso solamente se recibe, es un poder que se recibe basado en una relación. Vea qué hermoso es oír a un padre que le dice a un hijo en la fe: quédate ya vete, quédate ahí. Es como que cuando tú ves a tu hijo ya de 40 años y tú tienes 70 y le dices: ya no estás muchacho, ya tienes cuerpo de grande, ya tienes toda una semblanza de Señor. ¿Sabes? Ahora sí, te entrego un territorio, tienes poder para levantar líderes, has sido aprobado, sabes dar la palabra. Termina lo que yo dejé inconcluso. Y ese fue Tito, alguien que terminó lo que Pablo dejó inconcluso en Creta, una isla del Mediterráneo. Para finalizar, la línea 9 dice: ¿cuál es el mensaje entre Pablo y Tito?
Las iglesias y las ciudades están sin líderes. Por eso, entonces, la solución es levantar a un Tito, para que Tito establezca ancianos en cada ciudad. ¿Cuál es el mensaje entre tú y yo? ¿Eres tú un hijo verdadero en nuestra común fe? En esta casa hay espíritu, hay poder, hay unción, hay palabra para hacer de ti un hijo, una hija. Un hijo, una hija. Un hijo, una hija. Debes escuchar la palabra fiel y saberla retener antes que cualquier otra cosa. Esta hoja es de mi corazón para tu corazón. Esta hoja es la búsqueda de Titos aquí. La búsqueda de Titas aquí. Yo siempre soy claro con ustedes y les digo, nomás les doy permiso de que por un día sean visitantes, porque al siguiente día los quiero como hijos. No se me alarguen aquí como, soy visita, pastor. No. Al siguiente culto ya lo necesito como hijo, que lo pueda levantar como hijo, como hija, porque ya es costumbre de que todos son visitantes. ¿Qué es eso? No, aquí se trata de apegarnos, porque aquí estamos con la palabra de verdad en medio de nosotros. Ese es nuestro centro allí. Quiero hacer de ustedes hijos en la fe. Hijos en la fe. Así que, vea, buscamos a Tito en medio de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Vea usted cómo Pablo responde en el versículo 10, Tito 1:10. Pablo va a hablar de un peligro que tiene miles de años. Desde aquel entonces, imagínese usted la grandeza de esta maldad. Dice Pablo, vamos a una versión que podamos leer con términos más explícitos, más claros. Fíjense bien, me voy a acercar a la letra. Porque por allí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza. Discúlpeme usted si usted se está imaginando que esos andan en bares, en table dance, que andan en discos. Estamos bastante equivocados. Esos andan en medio de nosotros. Porque allí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás en sus propias casas, no en bares, tables, en discotecas, charreadas. No, ellos no andan allí, andan muy cercano de nosotros, con sus enseñanzas tontas. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. Esto es un tema histórico, local. Esto pasaba
allí en Creta. En lo contemporáneo pasan otras cosas. No los dejes enseñar. Por eso le digo que esos no andan abriendo la boca en el mundo y en las parrandas, en las drogas. No, andan donde está la gente que tiene oídos para oír. Pero cómo oyen de todo. Cómo oyen de todo. No los dejes enseñar, porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. Fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo: esa gente de Creta es mentirosa, glotona y perezosa. Se portan como animales salvajes. Esto sí es también lo contemporáneo. Por eso, ante la falta de líderes, crece el engaño. Que se levanten los hijos y les taparemos la boca a los mentirosos. Dice el versículo 11 en la versión 60. 11. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Quiénes lo van a hacer? Los que de nosotros sean hijos. Ellos sí lo podrán hacer. Esa es nuestra lucha. Por cada hombre de Dios que habla la palabra fiel, hay 1000 engañadores. Esto es una plaga. Pablo en el versículo 10 dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Tito, levánteme líderes inmediatamente en cada ciudad. ¿Siente usted esa urgencia de crecer como hijo? ¿O de ser presa de una mala bestia, como Pablo los llamó? Porque sí hay malas bestias en Puerto Vallarta. Sí hay mentirosos en Puerto Vallarta. Por eso esto es tan delicado como está expuesto en la Escritura. Amén. Sea usted el Tito. Aquí yo le abro las puertas para que esta sea su casa. Nomás una vez sea visitante. En la siguiente, quiero que crezca. ¿Me oyó? Amén. Vamos a darle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por su palabra. Gracias le damos al Padre Celestial que nos ha llamado para conocer la verdad, y el Espíritu Santo nos guía en este recorrido en el conocimiento de la verdad, y allí hay espíritu de sabiduría y de revelación, como hoy hay en medio de nosotros. Le damos gracias al Señor por estar atento sobre nosotros. Está llamándonos a un nivel espiritual, llamando a la casa, a su familia local, a ser hijos e hijas, crecer. Y Señor, estamos atesorando tu palabra. Hemos escuchado voz de Dios y no de hombre, y le hemos prestado oídos que oyen, no oídos sordos. En el nombre precioso de Jesús, ponemos tu palabra en nuestro espíritu, en el nombre precioso de Jesús. Y ahora nos presentamos para poner en tu casa
lo que nuestro corazón ha determinado, con toda libertad. Quienes traemos el retorno del diezmo y quienes hemos separado una ofrenda, usando la fe que tenemos. He aquí, hoy es día de sembrar, invertir, ofrendar y diezmar. Y lo hacemos libremente, no por fuerza ni por necesidad, sino escuchando al Espíritu de Dios. En el nombre precioso de Jesús. Y decimos Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Podemos pasar. Amén.